Le dio dinero para el autobús sin saber que ella era una CEO millonaria y se enamoró perdidamente de él. La primera gota de lluvia salpicó la acera justo cuando Sofía Vargas dejó escapar un suspiro de frustración. ¿Podía este día empeorar? Abrió su bolso, por lo que pareció la centésima vez, rebuscando en su contenido con creciente desesperación un lápiz labial, un juego de llaves, una tarjeta de presentación, pero ninguna cartera. Su teléfono muerto. Apretó los ojos tratando de calmarse. Sofía se enorgullecía de tener el control de su empresa, de su vida, de todo, pero hoy el universo había decidido poner a prueba su paciencia. Había terminado una reunión de alto perfil con inversionistas más temprano ese día y en algún momento entre subir y bajar del taxi, su cartera había desaparecido. Sin tarjetas de crédito, sin efectivo. Ahora estaba varada en una parada de autobús a kilómetros de casa sin forma de pagar su pasaje. Y por supuesto tenía que empezar a llover. Miró al cielo exasperada. En serio, a unos metros de distancia, Javier Reyes cambiaba su peso de un pie a otro, observando casualmente la angustia de la mujer. Ella no pertenecía a este lugar, no con ese elegante abrigo de diseñador, no con esos rasgos afilados y seguros que parecían completamente fuera de lugar en una sucia parada de autobús en medio del centro de la Ciudad de México. Javier había pasado suficiente tiempo en esta ciudad para reconocer la riqueza cuando la veía. ¿Qué hace una mujer como ella en una situación así? Vio la forma en que exhaló bruscamente sus dedos, apretando la correa de su bolso, cómo sus hombros se cuadraron como si se preparara para una batalla. Claramente no era del tipo que pide ayuda. Y sin embargo, ¿necesitas ayuda? Sofía giró la cabeza sorprendida por la voz profunda y tranquila a su lado. Un hombre estaba allí, alto, delgado, vestido con jeans gastados y una simple sudadera negra con capucha. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado, sus ojos azules tranquilos y observadores. No había nada particularmente notable en él, excepto por la amabilidad en su mirada. Sofía dudó. Yo, aclaró la garganta. Perdí mi cartera. Javier asintió como si ya lo hubiera deducido. ¿Tienes amigos cerca que puedan ayudarte? Ella se tragó su orgullo y admitió, mi teléfono está muerto. Javier soltó una risa baja. Día difícil, ¿eh? Sofía resopló. No tienes idea. Por un breve segundo Javier debatió sus opciones. Tenía exactamente 120 pesos con 50 centavos en el bolsillo, justo lo suficiente para un viaje más a casa después de su largo turno. Pero esta mujer, una extraña, lo necesitaba más que él en este momento. Sin decir otra palabra, metió la mano en el bolsillo, sacó un par de billetes arrugados y algunas monedas y se los tendió. Toma, dijo simplemente. El pasaje del camión. Sofía parpadeó. Miró el dinero y luego a él. ¿Yo? Dudó. La gente no hacía cosas como esta, no en su mundo. Lo estudió buscando cualquier señal de un motivo oculto, pero no había ninguno, solo una sinceridad tranquila. Finalmente Sofía dejó escapar un pequeño suspiro y aceptó el dinero. Gracias. Javier se encogió de hombros. Son solo unos cuantos pesos. Pero para Sofía era más que eso. Déjame devolvértelo, ofreció ya, haciendo una nota mental para localizarlo más tarde. Javier se rió de nuevo negando con la cabeza. No te preocupes. Solo pásalo a alguien más algún día. Eso la hizo detenerse. No esperaba nada a cambio. Por alguna razón eso le oprimió el corazón. Antes de que pudiera decir algo más, el camión se detuvo. Sofía dudó medio segundo y luego subió a bordo. Se volvió mientras las puertas se cerraban con un silbido.
A través del cristal manchado por la lluvia, vio a Javier todavía de pie, allí con las manos en los bolsillos, viendo cómo el camión se alejaba. Él no tenía ninguna idea, de que acababa de darle dinero a una mujer que podría haber comprado toda la compañía de autobuses si quisiera. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió algo inesperado. Se sintió pequeña y por alguna extraña razón no le importó. Sofía Vargas no estaba acostumbrada a pensar en extraños después de un solo encuentro. Su vida era acelerada, estratégica y meticulosamente planeada. No había lugar para distracciones. Y sin embargo, mientras estaba sentada en su oficina del penthouse a la mañana siguiente, revisando propuestas, su mente seguía volviendo al hombre de la parada del autobús, Javier. Había algo en él, algo genuino. Había conocido a innumerables hombres de traje, hombres que medían cada palabra, que nunca decían nada a menos que tuvieran algo que ganar. Pero Javier, él había regalado sus últimos pesos sin dudarlo. No porque esperara algo a cambio, no porque supiera quién era ella, sino simplemente porque era amable. Suspiró sacudiendo la cabeza. ¿Por qué estaba pensando en esto? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el intercomunicador. Señorita Vargas, la voz de su asistente llegó. Los jefes de departamento la esperan en la sala de conferencias. Sofía exhaló alisándose el blazer. Hora de concentrarse. La sala de conferencias bullía con la energía corporativa habitual. Ejecutivos murmurando entre ellos, el aroma a café recién hecho flotando en el aire. Sofía entró su presencia imponiendo atención instantánea. Las conversaciones se acallaron, las cabezas se giraron. Tomó asiento a la cabeza de la larga y elegante mesa, asintiendo a los jefes de departamento reunidos. Pero entonces algo llamó su atención. Una figura familiar de pie en el extremo más alejado de la habitación, cerca del panel de mantenimiento. Un hombre con un overol de trabajo azul marino, ajustando casualmente una caja de herramientas en el suelo. A Sofía se le cortó la respiración. Javier, por un momento pensó que lo estaba imaginando, pero entonces él levantó la vista. Sus ojos se encontraron y nada, ningún destello de reconocimiento, ninguna sorpresa, ninguna realización de que la mujer a la que había ayudado la noche anterior estaba sentada a la cabeza de la mesa. Javier simplemente asintió cortésmente y luego volvió a su tarea como si ella fuera solo otra ejecutiva en un edificio lleno de ellos. Sofía, por otro lado, sintió como si le hubieran sacado el aire. Durante el resto de la reunión, Sofía estuvo solo a medias presente. Siguió los movimientos, escuchó informes, aprobó propuestas, pero en el fondo de su mente seguía reproduciendo ese momento. Javier trabajaba aquí, en su empresa. ¿Cuáles eran las probabilidades? Después de que terminó la reunión, Sofía se quedó un momento observando cómo Javier guardaba sus herramientas y se preparaba para irse. No estaba segura de por qué, pero algo dentro de ella no quería que esta fuera la última vez que lo viera. Disculpa, dijo, manteniendo la voz firme. Javier se detuvo levantando la vista. Sí, señora. Sofía casi se ríe. Si él supiera. Se enderezó. ¿Cuál es tu nombre? Javier dudó antes de responder. Javier Reyes. Sofía sintió como si lo escuchara por primera vez. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Alrededor de 1 año, dijo ajustando el agarre de su caja de herramientas. ¡Equipo de mantenimiento! Parecía cauteloso, como si no estuviera acostumbrado a que los ejecutivos de alto nivel prestaran atención a gente como él. Bien, dijo ella simplemente. Nos vemos por ahí, Javier. Se dio la vuelta y salió antes de poder pensarlo demasiado.
pero mientras caminaba por el pasillo, no pudo evitar la pequeña sonrisa que tiraba de la comisura de sus labios. Una semana después, Sofía se encontraba buscando inconscientemente a Javier cada vez que pasaba por el edificio. Lo veía de vez en cuando arreglando una luz del techo, revisando una unidad de aire acondicionado, pero él nunca la miraba de la manera en que ella lo miraba a él, porque para él ella era solo otra ejecutiva. Entonces, una tarde, mientras revisaba correos electrónicos, algo llamó su atención. Queja de empleado Javier Reyes. Asunto presunta insubordinación. Sofía frunció el ceño haciendo clic en el informe. Según el documento, Javier había desafiado a su supervisor Marcos González sobre condiciones de trabajo inseguras. Sus dedos se curvaron ligeramente. Por supuesto, ya podía imaginárselo. Javier manteniéndose firme, negándose a retroceder porque realmente le importaba. Se desplazó hacia abajo. Acción recomendada: suspensión. La mandíbula de Sofía se tensó. Eso no iba a pasar. En cuestión de minutos, redactó un correo electrónico a Recursos Humanos. Deseo Sofía Vargas. Asunto: revisión de Javier Reyes. Me gustaría revisar personalmente la queja sobre Javier Reyes antes de que se tome cualquier medida. Hasta entonces no se deben aplicar medidas disciplinarias. Sofía Vargas presionó enviar. Javier nunca lo sabría, pero eso no importaba, porque Sofía no iba a permitir que un hombre como él fuera castigado por hacer lo correcto. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se encontró esperando con ansias pequeños momentos aparentemente sin importancia en su día. No reuniones de alto riesgo, no negociaciones en la sala de juntas, no presentaciones de inversión, sino encuentros aleatorios con Javier Reyes. Comenzó sutilmente. Empezó a tomar la ruta más larga hacia su oficina solo para poder pasar por las áreas de mantenimiento. Ocasionalmente necesitaba ayuda con cosas que podría haber resuelto fácilmente ella misma, como ajustar la temperatura en su oficina o arreglar una luz parpadeante, y cada vez Javier aparecía. Al principio era todo negocios. Cortés, reservado, impasible. Para él, ella era solo otra empleada corporativa, pero lentamente eso cambió. Una tarde Sofía estaba junto al termostato de su oficina frunciendo el ceño. «¡Maldita cosa, se atascó de nuevo!», murmuró justo cuando Javier pasaba. Él arqueó una ceja. «¿Estás segura de que no presionaste el botón equivocado?», Sofía resopló cruzando los brazos. «Creo que sé cómo funciona un termostato». Javier sonrió con picardía entrando. «No se pareces a alguien que podría complicar demasiado las cosas». Sofía contuvo una sonrisa mientras él reiniciaba el sistema sin esfuerzo. «Ahí está», dijo. «Ahora tu vida corporativa de alto poder puede continuar a la temperatura perfecta». Ella rodó los ojos. «Estaré eternamente en deuda contigo». Javier se rió. «Lo pondré en tu cuenta». Y así el muro entre ellos comenzó a resquebrajarse. Con el tiempo, Sofía aprendió más sobre Javier. Cómo trabajaba en 2 empleos solo para cubrir el alquiler, cómo una vez soñó con ser ingeniero, pero nunca tuvo el dinero para la escuela, cómo cuidaba de su hermana menor después de que sus padres fallecieron. Nunca se quejó de su vida. Simplemente la aceptaba. Sofía encontró eso admirable e increíblemente frustrante. Quería decirle que merecía más. Quería decirle que la vida no tenía por qué ser tan difícil. Pero sabía que Javier no era del tipo que aceptaba limosnas. Así que en cambio simplemente escuchaba y en algún punto del camino dejó de pensar en él como solo un tipo de mantenimiento. Una noche Javier estaba terminando un turno tardío cuando salió a tomar un poco de aire. Fue entonces cuando la vio.
Sofía de pie, cerca de la acera hablando con un hombre en un elegante traje negro. Un momento después, un coche de lujo se detuvo. Sin dudarlo, Sofía se deslizó en el asiento trasero. Javier frunció el ceño. Algo en la escena no encajaba. Ella siempre se había mezclado en el trabajo vestida profesionalmente, pero nunca de forma ostentosa, nunca actuando superior a nadie. Pero ese coche, esa confianza sin esfuerzo, no cuadraba. Y por primera vez Javier se preguntó quién era exactamente Sofía Vargas. La respuesta llegó al día siguiente. Javier estaba arreglando una máquina expendedora cuando escuchó a dos empleadas hablando en la sala de descanso. ¿Viste la nueva entrevista de Sofía?, preguntó una de ellas. Oh, sí, dijo la otra, es impresionante. Dirigiendo una empresa multimillonaria a los 30. Increíble. Javier frunció el ceño. Espera que giró la cabeza ligeramente fingiendo concentrarse en su trabajo mientras la conversación continuaba. Es muy diferente de los CEOs habituales, continuó una de ellas. Sin anuncios llamativos, sin escándalos, solo increíblemente inteligente y dura como una roca. La otra se rió. Sí, Sofía Vargas es una fuerza de la naturaleza. Sofía Vargas. El agarre de Javier en la máquina expendedora se tensó. Su mente repasó cada interacción que habían tenido, las conversaciones casuales, los pequeños momentos, y luego el coche de lujo, la forma en que se comportaba. No era solo otra empleada, era la CEO. Y todo este tiempo él no tenía idea. Javier siempre se había considerado un buen juez de carácter, pero esto lo tomó completamente por sorpresa. Había pasado semanas conociendo a Sofía pensando que era solo otra empleada, alguien ambiciosa, pero con los pies en la tierra, alguien con quien podía hablar sin toda la pretensión que venía con el mundo corporativo. Ahora sabía la verdad. Era la CEO, una multimillonaria, una mujer tan alejada de su realidad que era casi ridículo. Y la peor parte, nunca se lo había dicho. Javier no era ingenuo. Sabía que las personas en el poder rara vez revelaban su verdadero yo. Pero Sofía había parecido diferente real. Había sido todo un juego para ella. Se había estado burlando de él todo este tiempo, divertida por el pobre tipo de mantenimiento que ni siquiera sabía con quién estaba hablando. Javier no lo sabía, pero una cosa estaba clara. Necesitaba retroceder. La siguiente vez que Sofía vio a Javier, sintió inmediatamente la diferencia. Se había ido la sonrisa despreocupada. Se habían ido los comentarios burlones. Se había ido la forma en que solía mirarla como si fuera solo Sofía. En cambio, sus saludos eran breves, sus palabras cortantes. Ya no se quedaba en la conversación. Al principio pensó que tal vez lo estaba imaginando, pero luego siguió sucediendo. Cada vez que intentaba hablar con él, encontraba una excusa para irse. Cada vez que se topaba con él, se negaba a mirarla a los ojos. Y dolía de una manera que Sofía no había esperado. Una noche después de otra interacción incómoda, Sofía se sintió frustrada e inquieta. Había tratado de ser paciente, de darle espacio, pero ya era suficiente. Así que en lugar de dirigirse directamente a su oficina, se desvió hacia los pisos inferiores donde trabajaban los equipos de mantenimiento. No estaba segura de qué esperaba encontrar, pero cuando dobló la esquina, vio a Javier. Estaba de espaldas a ella, su camisa ligeramente húmeda por el sudor, sus manos metidas en el interior de una unidad de aire acondicionado rota. La habitación estaba caliente, insoportablemente caliente, pero él seguía trabajando con la mandíbula apretada, su concentración aguda. Por un momento Sofía solo observó. Así era Javier, trabajador, decidido, terco.
y sin embargo, a pesar de toda su fuerza, podía ver el peso que cargaba. Podía verlo en la forma en que sus hombros se tensaban en el agotamiento que marcaba su rostro. Sin pensar, dio un paso adelante. ¿Necesitas ayuda? Javier se quedó quieto. Lentamente giró la cabeza a sus ojos azules oscuros con algo ilegible. ¿Qué haces aquí? Su voz era más baja de lo habitual. Sofía dudó antes de agacharse a su lado. Solo pensé que podrías necesitar ayuda. Javier soltó una risa corta y sin humor. Claro, porque la CEO de esta empresa ahora tiene tiempo para arreglar aires acondicionados. Sofía se estremeció ante la amargura en su tono. Sigo siendo la misma persona, Javier dijo en voz baja. Él exhaló bruscamente pasándose una mano por el cabello. No, no lo eres. Sofía tragó saliva. Nunca te mentí. No tenías que hacerlo, murmuró Javier. Simplemente me dejaste creer algo que no era verdad. Ella quería discutir, quería explicar, pero antes de que pudiera, Javier se puso de pie limpiándose las manos en sus jeans. La miró, pero la miró de verdad como si la viera por primera vez. Y luego, con una voz cargada de una finalidad silenciosa, dijo, «Pertenecemos a dos mundos diferentes, Sofía». Luego, sin otra palabra, se alejó dejando a Sofía sola en el calor. Sofía Vargas no era el tipo de mujer que se alejaba de algo que quería. Y en este momento quería que Javier Reyes entendiera que sus suposiciones sobre ella estaban equivocadas. No le importaba su sueldo. No le importaba la diferencia en sus mundos. No le importaba ninguna de las barreras que él seguía poniendo entre ellos. Pero Javier, él se negaba a creerlo. Y Sofía estaba decidida a hacerlo cambiar de opinión. Una tarde, Sofía hizo su movimiento. Entró en la oficina de mantenimiento donde Javier revisaba órdenes de trabajo y se apoyó casualmente en el marco de la puerta. «Hola», dijo. Javier apenas levantó la vista. «Hola». Ella ignoró su frialdad. «Necesito discutir algo contigo». «¡Con un café!». Javier finalmente la miró entrecerrando los ojos. «¿Un café?», Sofía asintió. «Sí, ya sabes, la bebida que la gente toma cuando necesita hablar». Él la estudió claramente escéptico. Después de una larga pausa, exhaló y murmuró. «Está bien, Victoria». Se sentaron uno frente al otro en una cafetería tranquila a un mundo de distancia de las salas de juntas y la política corporativa. Por primera vez en semanas, Javier no estaba completamente cerrado. Se relajó, aunque solo un poco. Hablaron no sobre trabajo, no sobre dinero, sino sobre cosas pequeñas y ordinarias, películas, libros, la ciudad. Y por un breve momento, Sofía se permitió creer que las cosas podrían volver a ser como antes de que él descubriera la verdad. Que tal vez, solo tal vez, podrían ser algo más. Pero entonces, la realidad la golpeó. Unos días después, Sofía se dirigía al estacionamiento cuando escuchó la voz de Javier. No estaba tratando de escuchar escondidas, pero algo en su tono la hizo detenerse. «Ella es genial», amigo, decía Javier, «pero no puedo. No seré ese tipo». Otra voz, probablemente de uno de sus amigos, respondió, «¿Qué tipo?». «El tipo que sale con una mujer como Sofía Vargas y…». Javier exhaló bruscamente. «Pasa su vida siendo una nota al pie en su historia». El estómago de Sofía se retorció. «Necesito hacer algo por mí mismo», primero continuó Javier. «Necesito valerme por mí mismo. De lo contrario, solo seré un tipo al que ella ayudó. Y no puedo vivir con eso». Un momento de silencio. Luego su amigo dijo, «¿Entonces qué vas a hacer?». La respuesta de Javier fue tranquila pero clara. «Voy a dejarla ir». Sofía se sintió entumecida. Podía manejar el rechazo, podía manejar la ira, la distancia, la terquedad. Pero esto,
Javier no la rechazaba porque no le importara. La rechazaba porque no creía en lo que podían ser. Y eso era algo contra lo que Sofía Vargas no podía luchar. Así que por primera vez en su vida se rindió. Al día siguiente, Sofía dejó de buscar a Javier, dejó de intentar hacerlo cambiar de opinión. Lo dejó ir incluso si le rompía el corazón. Javier Reyes había pensado que alejarse de Sofía Vargas era lo correcto. Se había dicho a sí mismo que sus mundos eran demasiado diferentes, que una relación entre ellos nunca funcionaría, que ella merecía a alguien que pudiera estar a su lado como un igual. Pero en el momento en que ella dejó de intentarlo, en el momento en que realmente se fue todo, se sintió mal. Al principio se convenció de que era solo un periodo de ajuste, pero los días se convirtieron en semanas y la sensación nunca desapareció. Cada mañana entraba a trabajar y sentía su ausencia. No más encuentros inesperados, no más comentarios ingeniosos, no más Sofía en absoluto. Y fue entonces cuando se dio cuenta, ella nunca había sido el problema. Él lo era. Javier había pasado tanto tiempo pensando que Sofía lo veía, como menos que nunca se dio cuenta de que ella nunca lo hizo. Nunca lo compadeció, nunca lo menospreció, nunca lo trató como algo menos que su igual. Él había sido quien construyó los muros entre ellos. Él había sido quien se negó a creer que ella podría amarlo por quien era. Él había sido quien la alejó. Y ahora ella se había ido, y era su culpa. Una tarde, Javier caminaba hacia la salida del edificio cuando la vio. Sofía de pie cerca de la entrada en una conversación profunda con un hombre en un traje caro. El tipo era alto, bien arreglado y se comportaba con el tipo de confianza que gritaba dinero. Javier se congeló. Algo dentro de él se retorció dolorosamente mientras los observaba. Sofía se rió de algo que dijo el tipo, su expresión relajada, su sonrisa fácil. Y en ese momento Javier se dio cuenta de que ella había seguido adelante. Su pecho se apretó. ¿Realmente esperaba que ella lo esperara? Había pensado que solo porque él no podía dejar de pensar en ella. Ella estaba haciendo lo mismo. Era Sofía Vargas una mujer que podía tener a cualquiera. Y claramente había encontrado a alguien mejor. Javier se dio la vuelta y se alejó antes de que ella pudiera verlo. Pero no importaba cuánta distancia pusiera entre ellos, el dolor lo seguía. Javier se sumergió en el trabajo esperando que fuera una distracción. No lo fue. Salió con amigos, intentó conocer gente nueva. Ninguna de ellas era Sofía. A donde quiera que iba, veía recordatorios de ella a la cafetería, donde una vez se sentaron fingiendo que era solo una discusión de trabajo. La máquina expendedora que había estado arreglando cuando se dio cuenta por primera vez de quién era ella. Incluso la maldita parada de autobús donde se conocieron por primera vez. Y finalmente Javier no pudo soportarlo más. Necesitaba arreglar esto. Necesitaba decirle a Sofía la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Era la noche de la gala anual de Corporación Vargas, un evento masivo. Cientos de empleados, inversionistas y personalidades se reunieron en un elegante salón de baile y Javier no tenía nada que hacer allí. Sin embargo, aquí estaba de pie entre la multitud escaneando la sala con el pulso acelerado. ¿Entonces la vio? Sofía estaba cerca del escenario, vestida con un elegante vestido negro, impecablemente serena, mientras hablaba con un grupo de ejecutivos. Era impresionante. Y por primera vez, desde que la conoció Javier, ya no tenía miedo. Respirando hondo, dio un paso adelante. La gente comenzó a notarlo. Murmullos se extendieron por la multitud. Un trabajador de mantenimiento colándose en el evento de un aseo. Inaudito, pero a Javier
no le importó. Caminó directamente hacia Sofía, deteniéndose justo frente a ella. Ella parpadeó sorprendida. Javier, por un momento ninguno de los dos habló. Luego, antes de que pudiera perder el valor, Javier dijo: estaba equivocado. La sala quedó en silencio. Sofía lo miró completamente desconcertada. Que Javier exhaló bruscamente su voz firme pero cruda. Estaba equivocado al alejarme, equivocado al pensar que merecías a alguien más, equivocado al creer que lo que tenemos no importa. La respiración de Sofía se entrecortó. Javier dio otro paso más cerca. No me importan nuestras diferencias, dijo. No me importa el dinero, la empresa o lo que piensen los demás. Sus ojos azules se clavaron en los de ella inquebrantables. Lo único que me importa eres tú. Silencio. Luego una lenta e impresionante sonrisa se extendió por los labios de Sofía, y así los muros entre ellos finalmente se derrumbaron. Por primera vez en semanas, Sofía Vargas sintió algo que pensó que había perdido esperanza. De pie frente a Javier, escuchando sus palabras, viendo la cruda determinación en sus ojos, fue casi suficiente para hacerla creer de nuevo. Casi. Porque por mucho que quisiera caer en sus brazos, decirle que había estado esperando este momento, no podía ignorar el miedo que persistía en el fondo de su mente. ¿Y si se arrepentía de esto más tarde? ¿Y si dentro de unos meses la resentía? ¿Y si esto era solo un impulso, un gran gesto impulsado por las emociones? Necesitaba estar segura. Necesitaba saber que no se alejaría de nuevo. Sofía respiró lentamente componiéndose. Javier comenzó su voz más suave de lo habitual. Él se acercó esperando esperanzado. Ella lo miró a los ojos. Si realmente lo dices en serio, si realmente quieres estar conmigo, dudó y luego agregó: demuéstralo. Las cejas de Javier se fruncieron. Demostrarlo, Sofía asintió. Te alejaste porque sentías que no era suficiente, que necesitabas valerte por ti mismo antes de que pudiéramos estar juntos. Él tragó saliva recordando las palabras que una vez había pronunciado. Ella continuó: así que si realmente crees en nosotros, entonces demuéstrame. Demuéstrame que estás dispuesto a luchar por esto, no solo con palabras, sino con acciones. Javier la miró por un momento y luego asintió comprendiendo. No discutió, no pidió atajos, simplemente dijo: lo haré. Fiel a su palabra, Javier no esperó, no perdió el tiempo. Al día siguiente dio el primer paso, se inscribió en cursos de negocios en línea, trabajó incansablemente equilibrando su trabajo de tiempo completo con estudiar hasta altas horas de la noche. Al principio fue abrumador, pero cada vez que pensaba en renunciar, se recordaba a sí mismo por qué lo estaba haciendo, por él mismo, por Sofía, por su futuro, y sin que él lo supiera, Sofía estaba observando. Aunque no estaban juntos oficialmente, Sofía nunca dejó de preocuparse. Sutilmente movió algunos hilos, nada demasiado, obvio, nada que hiriera su orgullo. Una recomendación aquí, una pequeña beca allá, pequeñas cosas que le dieron oportunidades que no habría tenido antes, pero sobre todo simplemente esperó. Esperó a ver si realmente se comprometería. Esperó a ver si esta vez Javier no huiría. A lo largo de los meses, Javier y Sofía se mantuvieron en contacto. Mensajes de texto, encuentros ocasionales para tomar un café, conversaciones nocturnas. No había etiquetas, no había declaraciones de amor, solo dos personas esperando el momento adecuado. Y a medida que pasaba el tiempo, Sofía comenzó a darse cuenta de que Javier no solo se estaba demostrando a sí mismo ante ella, se estaba demostrando a sí mismo. Y fue entonces
cuando supo que tal vez todavía tenían una oportunidad. El último año había sido uno de los más difíciles y gratificantes de la vida de Javier Reyes. Había trabajado incansablemente equilibrando su trabajo, mientras estudiaba hasta altas horas de la noche, superando límites que nunca pensó que podría alcanzar. Y ahora de pie en su propia pequeña pero próspera empresa de mantenimiento tecnológico, sabía que cada sacrificio había valido la pena. Su negocio no era enorme todavía, no, pero era suyo construido desde cero con sus propias manos en sus propios términos. Ya no era solo un trabajador de mantenimiento en la empresa de otra persona, era su propio jefe. Y lo más importante, finalmente, estaba listo. Listo para ir tras lo que su corazón siempre había sabido. Listo para luchar por Sofía. Javier se sentó en su escritorio, mirando el pequeño sobre en sus manos. Dentro había un boleto de autobús, el mismo tipo de boleto que una vez le había dado a Sofía todos esos meses atrás, cuando ella había estado varada sin dinero perdida bajo la lluvia. Solo que esta vez el boleto no era para que ella llegara a casa, era para que volviera con él. Respiró hondo y luego garabateó una nota en una pequeña tarjeta antes de meterla en el sobre. He cambiado, pero una cosa nunca ha cambiado. Todavía te amo. Y con eso lo envió. Cuando Sofía Vargas recibió el sobre, casi se le cae. Sus dedos temblaron mientras sacaba con cuidado el boleto de autobús y la nota. Se le cortó la respiración. Por un largo momento solo se quedó mirando las palabras. Y luego, antes de que pudiera dudarlo, agarró su abrigo y corrió. La ciudad estaba bulliciosa, mientras Sofía corría por las calles familiares, su pulso martillando en sus oídos. Cuando llegó a la parada del autobús, lo vio. De pie allí, con las manos en los bolsillos, luciendo exactamente igual y, sin embargo, de alguna manera completamente diferente. Había crecido, se había convertido en el hombre que siempre quiso ser. Pero cuando le sonrió con esa misma sonrisa exasperante familiar y que le paraba el corazón, supo que seguía siendo su Javier. Seguía siendo el hombre que le había dado unos cuantos pesos para un pasaje de autobús sin saber nunca que era millonaria. Seguía siendo el hombre que la había desafiado frustrado y hecho que se enamorara perdidamente de él. No dejó de correr, no dudó. Se lanzó a sus brazos. Javier la atrapó sosteniéndola tan fuerte que parecía que nunca la dejaría ir de nuevo, y esta vez no lo haría. Mientras estaban allí abrazados, la ciudad seguía moviéndose a su alrededor. Los coches tocaban el claxon, la gente pasaba deprisa, el mundo no se detenía. Pero para ellos este era el único momento que importaba. Sofía se apartó un poco mirándolo, sus ojos brillando. «Te tardaste bastante», bromeó. Javier se rió. «Te dije que no me rindo fácil». Ella sonrió. «Bien, porque yo tampoco». Y luego, con todo el mundo bullicioso a su alrededor, lo besó sellando la promesa que ambos ya conocían. Esta vez no había más obstáculos, no más dudas, no más distancia. Solo Sofía y Javier, juntos para siempre. A veces el amor no se trata de dónde vienes o lo que tienes. Se trata de quién eres y por quién eliges luchar. Javier y Sofía venían de mundos diferentes, pero al final sus corazones hablaban el mismo idioma. Porque al amor verdadero no le importa el estatus, la riqueza o los obstáculos. Simplemente encuentra una manera. Claro, aquí tienes el texto. Me encantaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenmelo en los comentarios. Y por supuesto, ¿qué les pareció esta historia?
¿Les gustó? ¿Les sorprendió? ¿Les hizo pensar? De todo corazón, les mando un fuerte abrazo y deseo que ustedes y sus familias siempre se encuentren con bien y en paz. Si alguno de ustedes tiene una historia increíble o algo que quiera compartir con esta comunidad, por favor no duden en contarla aquí abajo. Me encanta leerlos y crear este espacio junto a todos ustedes. Hasta la próxima.